Hoy es el día del trabajo y te doy un abrazo y te deseo que pases un feliz día de descanso y de meditación, de pensar por qué celebramos el 1 de mayo, el Día del Trabajador. Porque en el momento que nació este día, fue un día que básicamente es para recordar los derechos de los trabajadores empleados. Pero hoy día tenemos un concepto del trabajo diferente que implica el trabajo que llamamos hoy día home office o el trabajo de las amas de casa, que no son empleadas, porque si fueran empleadas tendrían más derechos. Sí, vos vas a decir, este se está volviendo comunista. Bueno, vos sabés que por esa razón, de no parecer comunista, es que en Estados Unidos y en Canadá, que son los únicos países en el mundo, creo, que celebran el primer lunes de septiembre, justamente porque les pareció a ellos que poner como todo el mundo a fin del siglo XVIII, XIX, ponía Día del Trabajador el 1 de mayo, ellos para no parecer comunistas o socialistas o algo, o anarquistas, lo pusieron el primer lunes de septiembre, Estados Unidos y Canadá. El 1 de mayo, lo que pasó ese día, que tuvo la trascendencia de que fija el Día del Trabajador ahí, es que hubo un paro general en Estados Unidos y con foco en la ciudad de Chicago, que era el lugar donde más trabajo industrial había, porque básicamente era el tema del trabajo industrial, del empleado industrial, no el trabajo en el campo, que era otra cosa, o otro tipo de trabajo. Pero vos fijate que en esa manifestación de paro que comenzó el 1 de mayo, ya venía una efervescencia, había habido pruebas en distintos países en Europa y también en América, en Estados Unidos básicamente, que era el país de América más moderno, digamos, con más industria, la idea de reducir la jornada laboral a una jornada laboral de, digamos, 8 horas, con la idea de trabajamos 8 horas, descansamos 8 horas y te quedan otras 8 horas para hacer alguna cosita en la casa y así. Esa era la idea general. Pero en Estados Unidos habían probado para esa fecha, para 1886, que fue el paro el 1 de mayo de 1886, ya habían probado de hacer algunas leyes para limitar la jornada laboral, sino simplemente algunas personas trabajaban al estilo esclavo, es decir, el jefe, el dueño de la fábrica donde trabajaba le decía, bueno, mañana a las 5 los quiero ver acá, ¿eh? Así que el día ese a las 5 entraban a laburar y de repente en algún momento cuando ya caía la noche alguien decía, bueno muchachos, hasta mañana, gracias, hasta mañana y se iban a trabajar. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, bla, 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 y así no fue sino hasta principios del siglo pasado que algunas personas empezaron a tomar como natural el hecho de que durante la semana no se puede trabajar todos los días, sino que se puede parar por lo menos el domingo. Y en algunos casos la norma que llamaron, y acá en Argentina se llamaba así, el sábado inglés, que implica el sábado se trabaja mediodía y el domingo no se trabaja en todo el día. Esa ebullición social que dio lugar a ese paro que arrancó el 1 de mayo de 1886 y se hicieron unos paros ahí, unos actos públicos en Chicago. Uno de los paros, de los actos, se estaba celebrando el 1 de mayo, como Dios manda, cuando de repente sonó la alarma, sonó la sirena de la salida de un turno, mientras al anarquista alemán Hugo Spice estaba hablando, y entonces salieron de una fábrica los carneros, que era gente que estaba trabajando aunque los compañeros estaban de paro, y se juntaron. Y entonces empezó a haber una trompeadera general, un lío bárbaro. Cuando terminaron, había habido un muerto
y había un montón, perdón, 6 muertos y un montón de heridos por todos lados. Esto fue en aumento hasta que el día 4 de mayo se reunieron en una plaza que se llama Haymarket, consiguieron permisos municipales y todo, y en medio de este acto donde había más de 20.000 personas, vinieron 180 policías uniformados. De repente explotó una bomba entre los policías, nunca se supo bien si fue a propósito, si fue sin querer, quién la puso, qué bomba era. La cosa es que murió un hombre más y hubo un montón de heridos y la policía entonces abrió fuego completando con 38 muertos más y más de 200 heridos. Entonces hubo que poner estado de sitio en la ciudad de Chicago y fue realmente una cosa terrible. Metieron preso un montón de laburantes, los torturaron para sacarle condena. Bueno, la justicia funcionó rápido, al poco tiempo condenaron a prisión a... Te los leo para que veas que de los 8, solamente 2 eran norteamericanos, los otros eran todos europeos. Como acá mucho de la industria nuestra es gracias a nuestros abuelos que venían de Europa a salvar América y no a hacerse la América. Metieron en cana a Samuel Fielden, inglés, 39 años, pastor metodista, me pongo en pie, y obrero textil, condenado a cadena perpetua. Oscar Nive, estadounidense, 36 años, vendedor, 15 años de trabajo forzados. Y Michael Schwab, alemán, 33 años, tipógrafo, cadena perpetua. Y a muerte a George Engel, alemán, 50 años, tipógrafo. Adolf Fischer, alemán, 30 años, periodista, fíjate, periodista, tipógrafo, el lugar de la prensa, ya hubo el lugar de la fe, el lugar de la prensa. Albert Parsons, el otro estadounidense, 39 años, periodista. August Vincent Theodor Spies, alemán, 31 años, periodista que estaba hablando y no pudo terminar el discurso. Y Louis Link, alemán de 22 años, carpintero, que para no ser ejecutado se suicidó en la propia celda. Eh, Esos hechos de crisis violenta dieron lugar al Día del Trabajador, básicamente empleado, pero el Día del Trabajo, con una discusión que se levanta sobre qué significa realmente el trabajo que está en curso hoy día, porque, por ejemplo, el trabajo de los no empleados, una persona que no está empleada, como las amas de casa, eh, ¿tienen derechos? ¿Tienen derechos a jornada de 8 horas? Hablo bajito porque está Mónica acá cerca, está escuchando. Y entonces si Mónica se da cuenta que tiene derechos, estamos hasta las manos. Estamos realmente complicados. Vamos a tener que asociarnos a algún sindicato de maridos, para que las mujeres, si nos protestan por sus derechos laborales, nosotros tengamos algún tipo de defensa legal o algo así, cuando nos digan, no, lavátelo vos, sería un problema. Bueno, volviendo a la normalidad, que el trabajo y por lo tanto también la producción, ¿no? Por ejemplo, un pintor como Eduardo Malara, que es tan hermoso lo que él produce, eso que él produce, es trabajo. Un chico que trabaja con la computadora en la casa, eso es trabajo. Bueno, y cuando nosotros, cuando yo era más joven, me acuerdo que mi papá, cuando hablaba de trabajo, papá siempre hablaba del trabajo tipo serruchar o agarrar una pala. Para él eso era trabajo. Lo demás podía ser, por ejemplo, tareas domésticas o algo así, o jugar con la computadora, pero nunca trabajo. Y hoy día sabemos que hay un montón de cosas que son trabajo y a veces trabajo realmente pesado. Por ejemplo, el trabajo de un psicólogo. Pues un buen psicólogo tiene un trabajo que es pesado, porque todo el trabajo está bajo esa consecuencia del pecado que dice en el libro de Génesis, de que cuando uno trabaja,
el trabajo no produce lo que debería. El apóstol Pablo en Gálatas dice así, para poner foco en esto, ¿no? En que el trabajo y el reconocimiento al trabajador, al creador, a la persona que hace cosas, no al que está tirado en la cama sin producir nada, pero sí al que está haciendo, aunque sea en su pensamiento, un esfuerzo creativo, dice el apóstol Pablo, en efecto, toda la ley, la Torá, ¿no es cierto? No la ley civil, se resume en un solo mandamiento: ama a tu prójimo como a ti mismo. Gálatas 5:14. Y me parece que es un buen pensamiento para tener en nuestra cabeza dando vueltas hoy, que nuestra primera ocupación debería ser la de tener para todo el mundo, pero hoy en particular para los que vemos que trabajan y que los beneficios de lo que trabajan nosotros lo estamos recibiendo, tengamos esa actitud de amor como si fuéramos nosotros mismos las personas esas.